Buenas tardes, mi nombre es Luis Jiménez Herrero y soy el presidente de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades, ASIPS, y me complace esta tarde pues, presentarles la nueva conferencia de este segundo ciclo de conferencias que hacemos en materia de economía circular. En este caso, el título es Economía Circular Espiral, Transición hacia una circularidad sostenible. Después de un primer ciclo el año pasado, este es el segundo ciclo de este año 2021. Y la verdad es que, dado la satisfactoria edición del ciclo pasado, pues este año estamos también muy ilusionados para seguir avanzando en esta materia de economía circular espiral. Voy a presentarle muy brevemente, antes de dar paso al moderador, José Luis de la Cruz Leiva, y al ponente de hoy, don Julio López, les voy a hacer una pequeña presentación de nuestra asociación, ASIPS, que organiza este curso en colaboración con Ecoembes. Nuestra asociación es una asociación sin ánimo de lucro que, después del lamentable cierre del Observatorio de la Sostenibilidad en España en el año 2013, pues creamos un grupo de profesionales para seguir un poco la estela de este observatorio y seguir impulsando respuestas ante este fenómeno del cambio global para favorecer la transición hacia un paradigma de progreso sostenible. Nuestro lema fundamental es hacer pedagogía de la sostenibilidad y por eso nos dedicamos continuamente pues, a promocionar eventos y a participar en foros de debate y en otro tipo de seminarios, congresos y demás, con esa idea precisamente de difundir las ideas de la filosofía y de la nueva lógica de la sostenibilidad. Entre nuestras principales líneas de trabajo, pues tenemos básicamente el tema de producción y consumo sostenible, y en este caso, precisamente, pues ahí encuadramos todos los temas de economía circular, economía verde o economía hipocarbónica. Además de eso, pues hacemos bastantes trabajos en materia de sostenibilidad y resiliencia urbana, también en materia de cambio climático y también en materia de capital natural y biodiversidad. Hoy precisamente vamos a hablar más de economía circular y lo hacemos con esta idea también de difundir estos conocimientos y experiencia que venimos adquiriendo en estos últimos años. Nuestra asociación forma parte de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, de Sustainable Development Solution Network, la SDSN, que tiene como sucursal en España a la Red Española de Desarrollo Sostenible, de la cual nosotros también somos miembros activos. Bueno, como les decía, nuestra asociación pues, viene impartiendo muchos cursos en materia de sostenibilidad, cambio global, economía circular, con bastantes universidades, como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Coruña, la de Castilla-La Mancha, la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad también de Zaragoza con CIRCE, el Instituto CIRCE, y también incluso con alguna universidad latinoamericana, como es el caso de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, México. Bueno, con ese afán, pues también seguimos difundiendo estos mensajes en favor de la sostenibilidad y de la circularidad y venimos ya desde estos últimos años desarrollando foros de debate con el Club de Roma. Ya llevamos 24 foros de debate sobre estas materias de sostenibilidad y especialmente sobre economía circular, y asimismo pues venimos partiendo seminarios, colaborando también con instituciones como es el caso de la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEM, y otras instituciones más. Publicamos continuamente pues, trabajos, artículos, tribunas sobre estas temáticas, y en nuestra colección de libros sobre sostenibilidad y progreso, pues hemos editado importantes obras, como ustedes, sobre la primera sobre ciudades y territorios inteligentes, resilientes y sostenibles, también un libro publicado por la Fundación Banco Santander sobre el uso sostenible del patrimonio natural, y finalmente pues este último libro que tiene una especial atención a los temas de circularidad, como es este de Economía Circular y Espiral, Transición hacia un Metabolismo Económico Cerrado, publicado por la editorial Ecobuca. Bueno, en los planos de investigación, más específicamente, venimos investigando temas de economía circular para la Fundación COTEC. Hemos, en colaboración con la Cátedra de Sostenibilidad de UNESCO de la UPC,
y con la RECNET hemos sido los coautores y codirectores del informe de situación y evolución de la economía circular en España, el primer informe de la Fundación Cotec de 2017, un segundo en el 2019, y acabamos de presentar, de terminar el tercer informe en noviembre de este año 2021 sobre esta temática. Y hacemos un cierto activismo para promocionar la idea de la circularidad, por eso firmamos este manifiesto en favor de la economía circular, hablando de estas Rs, que son mucho más que las tres famosas Rs, sino que realmente todo hay que reinventar por completo, de alguna manera, los procesos económicos en cuanto a los flujos de recursos y los flujos de residuos. Bueno, tenemos un proyecto en definitiva, esta es una ficha de nuestro proyecto, donde tenemos, como decía, pues una línea editorial de publicaciones en materia de economía circular, importante, trabajos de investigación en curso que venimos haciendo, esa labor permanente de formación de ASIPS en materia de sostenibilidad y economía circular y tareas de sensibilización y divulgación de una manera también continua. Así que con esta idea, pues nosotros nos planteamos siempre qué hacer con estos asuntos. Pues queremos resaltar sobre todo la trascendencia de los procesos de circularidad económica en el marco de la sostenibilidad. No debemos hablar de circularidad sin hablar del contexto de la sostenibilidad. Decir que la prioridad de la transición circular es evidente, una transición circular en materiales es prioritaria en la transición energética, la transición climática. Sin unos ciclos más cerrados materiales difícilmente llegaremos a una movilidad eléctrica, a una transición de renovables y realmente pues a hacer una acción climática de alta envergadura, ¿no? El objetivo de este ciclo es seguir reforzando esos mensajes a la sociedad, a las instituciones en favor de la economía de ciclos cerrados frente a ese insostenible modelo económico lineal, con esa finalidad de poder contribuir a crear un mayor conocimiento en este ámbito y sobre todo crear capacidades para una acción transformadora de un modelo lineal insostenible a un modelo circular mucho más sostenible. Contamos con este material de apoyo, como decía anteriormente, en base a este libro colectivo de economía circular Espiral, y yo creo que con esta idea pues nos permitimos decir que hay varios mensajes clave para nosotros. Sabemos perfectamente que estos modos extractivistas, productivistas y consumistas tienen que encarar una transición hacia otra economía mucho más circular, basada en procesos metabólicos de ciclos cerrados que sean ecoeficientes y sostenibles, ¿no? Y saber que de alguna manera el nuevo modelo ciclo es mucho más que una modalidad de uso eficiente de los recursos y de una economía del superreciclado, porque exige un cambio sistémico completo, ¿no?, en las formas de producir, consumir y distribuir. Y saber también una verdad evidente, que no todo puede reciclarse, que existen límites termodinámicos y económicos, que siempre quedarán residuos y siempre consumiremos recursos, que es imprescindible la dependencia del medio ambiente de la economía, no se puede sustituir y que de alguna manera, por eso estamos hablando de un bucle en espiral de degradación permanente de procesos disipativos que no permite cerrar al 100% los ciclos de los materiales. A pesar de todo, entendemos que la circularidad sostenible es una lógica potente que permite una solución alternativa, parcial, eso sí, a este modelo sostenible lineal y que a su vez es una opción socioeconómica eficiente y eficaz para la generación de empleo y mejorar el bienestar general. El primer ciclo, como digo, del año pasado, pues fue muy satisfactorio. Este segundo ciclo contamos con ponentes muy relevantes también en esta materia. Y yo, antes de darle la palabra a nuestro secretario de la asociación y ahora moderador, José Luis de la Cruz Leiva, pues recordar que la primera conferencia de este ciclo estuvo impartida por el catedrático de Derecho Administrativo Francisco Javier Sanz Larruga. Una segunda conferencia también a cargo del profesor titular de Derecho Administrativo también de la misma universidad, Juan José Pernas, la compra pública circular con impulsor del cambio, y ahora esta tercera conferencia la va a impartir don Julio López con el título de los procesos de reciclaje en la transición hacia la economía circular en España. Yo agradecer mucho la presencia de Julio López en este ciclo de conferencias. Conozco perfectamente sus
sus buenas experiencias, sus grandes conocimientos en esta materia. Es una persona que, como ahora presenta Luis de la Cruz, pues tiene un gran conocimiento de esta temática, una temática muy oportuna precisamente en estos momentos, hablar de transición circular y en los procesos de reciclaje. Y yo les voy a dejar con ellos para que puedan disfrutar de estos conocimientos. Agradecer también a EcoMB su amable colaboración en este ciclo de conferencias y decirles a todo esto que, bueno, que José Luis de la Cruz, como moderador de este ciclo de conferencias, a la presentación de Julio. Muchas gracias por su atención y bienvenidos nuevamente a este ciclo de conferencias sobre economía circular Espira. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Ya me ha presentado Luis Jiménez Herrero, el presidente de la asociación. Soy José Luis de la Cruz, secretario de ASIPS, y vamos a tener el tercera de las conferencias de este segundo ciclo de conferencia de ASIPS. Esta tercera conferencia, como os ha adelantado Luis Jiménez Herrero, va a correr a cargo de Julio López de Ecoembes, que tratará sobre los procesos de reciclaje en la transición hacia una economía circular. Uno de los temas que está fundamentalmente de actualidad, como porque ya sabéis que tenemos, por un lado, la nueva ley de residuos en el Congreso de los Diputados, y también tenemos el nuevo Real Decreto de Envases, que son dos de los pilares fundamentales para el desarrollo de la economía circular, tanto en España como en el resto de Europa. Nuestro ponente de hoy, Julio López, es responsable de Relaciones Institucionales de Ecoembes, tiene una sólida formación y experiencia en los modelos de colaboración público-privada, desarrollando proyectos sociales y ambientales a través de relaciones institucionales con agentes públicos y privados y organizaciones de la sociedad civil. Está especializado en la política e implementación de la economía circular del envase y la responsabilidad ampliada del productor en España y en el ámbito internacional. De hecho, corrígeme si me equivoco, Julio, tu ponencia vas a centrarla también en gran medida en esa parte de la responsabilidad ampliada del productor, que yo creo que es uno de los puntos esenciales y fundamentales del desarrollo de la economía circular. Julio, cuando quieras puedes comenzar. No sé si tienes preparada bien la presentación. Sí, buenas tardes. ¿Me escucháis perfectamente? Escuchamos perfectamente. Muy bien, pues José Luis, un placer, Luis, José Luis, un placer estar aquí, como siempre, con vosotros. Y voy a compartir la presentación para que podáis verla, en la cual me voy a basar. Espero que la podáis ver ya correctamente. No la estamos viendo de momento. Mira, a ver, Julio, minimiza el programa de streaming, ¿acaso? Y mira si la tenías abierta, cierra la PPT si la tuvieras abierta y vuélvela a abrir para poderlo Bien. compartir. Yo creo que es la mejor forma. Uh-huh. Estas cosas pasan cuando se hacen estas cosas en directo. Si lo tuviéramos grabado no habría ningún problema y sería todo, vamos, estupendamente. Aprovecho mientras Julio va abriendo la presentación para recordaros que queda una cuarta conferencia de este ciclo de conferencias sobre economía circular de ASIPS, que será el próximo jueves, el jueves 25 de noviembre, y correrá a cargo de Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, y versará sobre la relación del agua y la circularidad. Bien, parece que la presentación se quiere abrir, pero no llegamos a verla. Bueno, yo por lo menos no sé, veo la pantalla en negro. No sé, Julio, si el realizador que nos eche también una mano, que sé que está por ahí detrás al otro lado. Ahora parece que se está cargando, por lo menos sale como el... pero no llego a verla. La veo en negro. La pantalla en negro.
Mira a ver, Julio, si está la presentación en modo presentación o está en el otro modo. Sí, yo la... Ahora ya se te ve. Ahora ya se ve la presentación. Ya la veo por lo menos. Perfecto, estupendo. Muy... Ahora veo la presentación, pero no te oigo a ti. A ver, parece que tenemos algún pequeño problema con la conexión. Parece que tenemos un pequeño problema con la conexión. Bueno. Voy a aprovechar también un poco el momento para comentaros que a través del chat a través del chat de Vimeo podéis ir enviando todas aquellas cuestiones o todas aquellas dudas o preguntas que os surjan por la presentación que va a hacer Julio y nosotros la transmitiremos al final de su exposición. Su exposición aproximadamente, según hemos estado hablando, será de unos 40-45 minutos y a partir de ahí contestará a todas las preguntas, dudas o cuestiones que queráis. Julio, creo que ya lo tenemos ahora en modo presentación del ponente. Pero eso creo que es fácil de solucionar. Julio, ¿me escuchas? Bueno, ya sabéis que este tercer ciclo, este segundo ciclo de conferencias, si queréis también ver el resto de las conferencias realizadas hasta ahora en este ciclo, la primera a cargo del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña, Javier Sandarruga, y la siguiente realizada por el profesor de Derecho Administrativo Juan José Pernas, de la Universidad de La Coruña, sobre compra pública verde. Podéis verlas en el canal de ASIPS, porque estas también, aparte de ofrecerse en directo, quedan grabadas para que puedan ser consultadas por cualquiera de los interesados en la materia. Y exactamente igual, también quedará grabada. ¿Sí, Julio? Hola, José Luis. Sí, Mira, es que resulta que cuando comparto me saca directamente del programa, no entiendo por qué. Voy a intentarlo de nuevo. Pero no sé por qué automáticamente me saca directamente de la aplicación. Voy a intentarlo de nuevo, compartir, ¿eh? Vale. De todas formas, si en vez de a lo mejor es porque sea un PowerPoint, se me ocurre que a lo mejor si tuviera la presentación en PDF, a lo mejor, que al fin y al cabo es lo mismo, a lo mejor no lo sé, estoy pensando en voz alta. En voz alta. ¿Ahora la veis correctamente, eh? No la... espérate, sí, espérate. Ahora la veo correctamente y ahora tendrías que dar a ampliar lo que es... a la presentación como tal. Ahora parece que está ahí. Lo único que se te pone en modo presentación... Ahora, ya está. Bien, lo conseguimos. Bueno, ya está todo correcto. Vamos a empezar corriendo antes de que se vaya la conexión. Venga, Julio, cuando quieras, todo el tiempo es tuyo. Oye, y estas cosas no te preocupes, que se entienden, que pasan. O sea, no hay ningún tipo de complicación. Ahí me han pasado 1.000.000 de veces. Muchísimas gracias, Luis, José Luis, un placer estar aquí. Un placer a todos los que nos estáis viendo y disculpar por estas circunstancias que bueno, tenemos que sobrevivir con ellas, ¿no? En este mundo digital en que nos encontramos. Bien, cuando inicialmente se plantearon estas sesiones y viendo cuál iba a ser el proceso y la secuencia de cada una de ellas, sí nos pareció interesante enfocar lo que es la charla por mi parte en un aspecto que desde luego es todavía muy desconocido, es un aspecto capital y que desde luego cuando hablamos de reciclaje, hablamos de economía circular en el ámbito de la Unión Europea, es un pilar absoluto, lo ha sido hasta ahora y lo va a ser más con la normativa presente y futura, como es la responsabilidad amplia del productor y las organizaciones colectivas o organizaciones individuales, sistemas colectivos, sistemas individuales, que los articulan a nivel nacional. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes sobre el momento que estamos viviendo.
Ya decía Peter Drucker que la mejor forma de predecir el futuro es construyéndolo. Pues precisamente en estos años estamos construyendo un cambio de paradigma, fundamentado en los modelos de producción y consumo, en la traslación del residuo al recurso y en una concienciación global a lo largo de la cadena, de colaboración, de consenso, de buscar sinergias entre unos y otros, porque son los pilares fundamentales de la economía circular, absolutamente. Siendo conscientes del momento que estamos viviendo, que en estos años estamos construyendo lo que va a ser el futuro, esa traslación de economía lineal a economía circular, aparte de centrarnos en del contexto más amplio de los modelos de responsabilidad ampliada del productor a nivel mundial, a nivel Europa, luego a nivel nacional, sí, no quería dejar de mencionar cómo se recoge la responsabilidad ampliada en los marcos normativos actualmente en debate, tanto en la ley de residuos, en el que está actualmente en trámite parlamentario, en el Congreso de los Diputados, como en el Real Decreto, en el Reglamento de Envases, que acaba de terminar consulta pública y está en fase de elaboración por parte del Ministerio de Transición Ecológica. En ambas normas, lógicamente, la responsabilidad ampliada del productor tiene un papel tremendamente relevante y luego abordaremos un poco en qué se matiza todo ello. Curiosamente, el think tank más relevante del mundo en economía circular, como es el MacArthur Foundation, y que además provee de relato sobre la economía circular desde hace años, no había profundizado en la figura de la responsabilidad empleada del productor hasta este informe de hace unos meses, centrado además en la responsabilidad empleada del productor vinculada al envase, vinculada al packaging. Y evidentemente, bueno, pues pone de manifiesto la importancia de los modelos de responsabilidad ampliada a nivel mundial, el desarrollo futuro y exponencial que va a tener en los próximos años, no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo. Nosotros recibimos muchísimas consultas de países, especialmente latinoamericanos, pero también del resto del mundo, que están trabajando en desarrollar normativa o en modelos de colaboración de acuerdos vía voluntarios por parte de industrias, en implementar sistemas de responsabilidad ampliada del productor para todo tipo de flujos. Es decir, muchas veces lo vinculamos a envases porque es el que más trayectoria tiene. Ecoembes va a cumplir 25 años pues dentro del año que viene, presumiblemente, como sistema integrado de gestión de envases domésticos, pero hay, lógicamente, la responsabilidad extendida del productor aplica a todos los flujos de producción y de residuos existentes, ¿no? Y de hecho la nueva normativa lo va a amplificar mucho más a futuro. Os recomiendo la lectura de este informe porque pone de manifiesto, por supuesto, la importancia de las empresas que apuestan por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, que es el pilar capital, porque ellos proveen del flujo de financiación necesario para articular a lo largo de la cadena de valor y de la gestión de los residuos pues toda la responsabilidad ampliada. Y además pone de manifiesto la importancia de estos sistemas, ya no solo en cuanto a esa financiación, sino en cuanto a proveer y fomentar el ecodiseño desde el origen, es decir, aguas arriba, conociendo cuáles son los pasos que va a pasar un producto cuando haya postconsumo y se convierta en residuo, y cómo se puede recuperar y cómo se puede reciclar, evidentemente. Y otras consideraciones tremendamente relevantes, ¿no? Yo creo que la apuesta del MacArthur por los modelos de responsabilidad ampliada es absolutamente clave, ¿no? Fijaros, por ejemplo, que en este informe aparece un gráfico, un mapa mundial de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor de envases, hablamos, a nivel mundial. Bueno, los clasifica en tres grandes grupos, ¿no? Aquellos que son obligatorios por normativa, como veis, toda Europa, Rusia, Canadá. Otros que están o bien vía acuerdos voluntarios o están impulsando normativas y en los próximos años llegarán. Entre ellos, fijaros, Estados Unidos, que hasta ahora, bueno, recientemente ya hay 33 estados norteamericanos estudiando distintas normativas y hablando con la industria y toda la cadena de valor para ver cómo se pueden articular de la mejor manera posible, de la más eficiente, ¿no?
Con lo cual, bueno, el desarrollo futuro será tremendo. Por supuesto, en Latinoamérica ya hay, por ejemplo, en Chile hay una normativa, pero bueno, todavía no han conseguido implementarlo adecuadamente. Y hay pues un conjunto de países, bueno, pues mayormente del continente africano, donde todavía no hay responsabilidad ampliada, aunque por ejemplo nosotros sí hemos tenido contacto con Sudáfrica, que tiene una voluntad firme en promover estos sistemas. Y luego en Medio Oeste, pues hace poco, unos meses, tuvimos una reunión, sobre todo en Jordania, con el gobierno jordano, que está desarrollando normativas. O sea, fijaros la prioridad que le dan, digamos, en países con una problemática general pues muy elevada, pero fijaros cómo apuestan por desarrollar normativa en este campo, ¿no? Lo que habla de su importancia, a mi modo de ver. La OCDE, fijaros que fija aproximadamente en 400 sistemas integrados de gestión en el mundo. Los actuales, aunque esto ya tiene algunos años, con lo cual evidentemente ha seguido creciendo el número de sistemas y ya anticipa que exponencialmente crecerá más. Luego, cuando hablemos de normativa concreta nacional, vais a ver cómo ese desarrollo ya está aquí prácticamente, ¿no? Pero fijaros además la tipología de sistemas integrados de gestión. Es decir, se habla de los envases, que es el más reconocido en España, o más reconocible, sobre todo a través de Coembes y nuestros compañeros de Covidrio, Fracción Vidrio. Pero fijaros que, por ejemplo, neumáticos y bueno, hablaremos de RAE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, son los mayoritarios a nivel mundial, frente a envases u otros, ¿no? También hay vehículos, baterías. Está bastante notable. Evidentemente, estos flujos se van a extender a futuro según la nueva normativa obligado, como puede ser aquellos ámbitos del mobiliario urbano, de ropa y calzado, ámbito textil, etcétera. Bueno, el concepto RAP, que realmente es una innovación jurídica y una innovación ambiental, fue desarrollado en los años 90 por este profesor universitario, Thomas Linkwitz, sueco, y yo no sé si cuando lo creó o pensó en ello podía llegar a pensar el desarrollo futuro que iba a tener, porque al final está sosteniendo toda la política de economía circular de la Unión Europea y, como veis, pues se ha extendido a nivel mundial y se va a extender mucho más en el futuro, ¿no? De forma tremenda, ¿no? Realmente es esta innovación que hablamos, esta innovación jurídica, la responsabilidad ampliada del productor, que aparece ampliamente recogida ya en los paquetes europeos de economía circular de 2015 y 2020, parte ya de la primera directiva del año 97 sobre envases, es decir, que aplicaba, por supuesto, al ámbito de Coembes. Pero fijaros, a través de esta aplicación de sistemas, las tasas que tiene la Unión Europea en los flujos donde ha aplicado la responsabilidad ampliada doblan al resto de los países de la OCDE, gracias a apalancarse precisamente en estos sistemas de responsabilidad ampliada. Y además, pues lo que ya comentaba, pues es tan incontestable su eficiencia que se va a extender a nuevos flujos de residuos que no estaban antes contemplados, ¿no? Hablamos de muebles, hablamos de aparejos de pesca, tabaco, textiles y otros muchos que llegarán, ¿no?, en el futuro. Bueno, cuando hablamos de responsabilidad ampliada, que curiosamente en Latinoamérica habla mucho de responsabilidad compartida, porque evidentemente estamos hablando de una interacción con distintos agentes de la cadena. Estamos hablando con una forma de colaborar, una forma de trasladar información, una forma de consensuar diferente a la que hemos tenido o la que existe en la economía lineal. Evidentemente, la responsabilidad ampliada habla muy mucho de qué ocurre con esos productos una vez se consumen en la fase de postconsumo, cómo se recuperan, cómo pueden recuperarse, cómo pueden reutilizarse, es decir, sobre todo reciclarse o valorizarse en término global, ¿no? Y sobre todo se apalanca en distintas cuestiones fundamentales, ¿no? En principio, el famoso quien contamina paga, ¿no? Que yo creo que ya, a mi modo de ver, debería ser más el paga para no contaminar, pero paga en el sentido de invierte, innova, alíñate con los principios de la sostenibilidad y de la economía circular, colabora, es decir, ese paga tiene para mí, a mi modo de ver, tiene unas acepciones mucho más amplias, ¿no?
Este principio de quien contamina paga, que fue desarrollado inicialmente por la OCDE en los años 70 y que luego se ha introducido en toda la política ambiental y normas ambientales de la Unión Europea, está en la base también de la responsabilidad ampliada, pero desde luego se ha quedado muy corto hoy en día para lo que representa la responsabilidad ampliada en cualquier país europeo, ¿no? Para cualquier flujo, me atrevo a decir. Evidentemente, aunque luego veremos que la diferencia entre es un concepto que puede aplicar, si se aplica de hecho de forma muy diferenciada por países y porque las competencias, obligaciones, requisitos administrativos, financieros, operativos de un país a otro cambian muchísimo. Es cierto que dentro de la Unión Europea lo que se pretende hacer con pues lo que se ha pretendido hacer con la ley la nueva ley de residuos que está en fase de transposición y el reglamento de envases es unificar a nivel europeo el funcionamiento de muchos sistemas colectivos de responsabilidad ampliada, precisamente para unificar criterios también entre unos y otros, pero es verdad que a nivel mundial la heterogeneidad es la norma. Es decir, no hay dos sistemas, me atrevería a decir, en el mundo, porque hay muchas variables que interceden en ellos. Puede ser que en algunos casos los sistemas colectivos puedan participar parcialmente o completamente en la gestión, otras veces no participan en la gestión. El sistema de financiación puede ser vía convenios, vía tasas, vía objetivos de reciclado, es decir, la variabilidad es absoluta, ¿no? Dependiendo de cada entorno, incluso mencionaba antes los estados norteamericanos, en cada uno se va a desarrollar sistemas diferentes y diferenciados para cada estado, lo cual pues veremos cómo aplica a unos y otros, ¿no? Yo entiendo que el contexto de cada uno se analizará para la hora de aplicar un sistema u otro, ¿no? Pero de luego es complejo, ¿no? Evidentemente, el objetivo fundamental de los sistemas de responsabilidad ampliada es reducir el impacto ambiental de los productos, de los envases, de los residuos, una vez que se convierten en residuos, ¿no? En todas las fases, especialmente en la fase final, ¿no? Impulsando sin duda alguna medidas de ecodiseño, medidas de prevención, como se lleva haciendo ya muchos años en nuestro país, a través de los planes empresariales de prevención. De hecho, a nivel europeo, y luego hablaremos un poco de la Asociación Europea del Punto Verde, de EXPRA, de todos los sistemas, de todos los ecoembes europeos, y desde luego uno de los que más trabajan con más firmeza en planes empresariales de prevención es Ecoembes, ¿no? Cumplieron también, o teniendo muy en cuenta la normativa que hay vinculada a ello, por supuesto. Cabe señalar que toda la responsabilidad ampliada tiene unos objetivos establecidos en normativa y que son vinculantes para los Estados miembros. Es decir, como sabemos, la normativa ambiental viene en gran medida derivada de las directivas o cualquier otra iniciativa normativa, incluso directrices, comunicaciones, decisiones por parte de la Comisión Europea, ¿no? De forma absoluta. Y los objetivos que establece son objetivos vinculantes para todos los Estados miembros, con lo cual obliga a cada cadena de valor al cumplimiento de determinados objetivos. Pueden ser objetivos de reciclado, que eran hasta ahora lo más común. A partir de ahora va a haber objetivos también, y ya lo señalaba en la estrategia española de economía circular, objetivos de prevención, objetivos de reutilización. Es decir, pues siguiendo un poco lo que es la jerarquía de residuos, ¿no? La jerarquía de tratamiento de residuos. Bueno, en estos 25 años, yo diría, de 25, casi 30 años del nacimiento de los sistemas de responsabilidad ampliada, de la figura primero de la responsabilidad ampliada del productor y de los sistemas que la aplican, como Ecoembes, decíamos. ¿Qué han aportado en estos 25 años? Bueno, pues hay distintos informes de la OCDE, el citado de Ellen MacArthur Foundation, del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, en la propia Directiva Marco de Residuos, en la propia normativa nacional, en los considerando de la ley o en los considerando del reglamento, del reglamento de envases me refiero, donde se pone de manifiesto distintos aspectos que ha aportado durante estos años, ¿no? Evidentemente, pues lo comentaba anteriormente, es decir, tasas de reciclaje superiores a aquellos estados, aquellos países, aquellas regiones donde no hay responsabilidad ampliada, ¿no? Y también el desarrollo de redes eficientes de recogida selectiva.
Es decir, solamente hay que fijarse en España qué flujos de residuos han tenido y hasta ahora responsabilidad ampliada y cómo se han desarrollado los sistemas eficientes de recogida selectiva y aquellos en los que no hay recogida selectiva, ¿no? Evidentemente fomentan la innovación, aunque la innovación sin duda alguna la aportan las empresas pequeñas y grandes, porque muchas veces cuando pensamos en innovación nos viene a la cabeza siempre las grandes compañías que invierten mucho para desarrollar y que luego se puede compartir además con pymes. Pero fijaros que de las 12.600 empresas adheridas a Coembes, el 90% son pymes y micropymes de nuestro país. Todas aquellas empresas que ponen un envase en el mercado. Pues todas ellas innovan o tratan de aplicar nuevos desarrollos tecnológicos, ¿no? Desarrollados o compartidos o impulsados por Ecoembes, ¿no? Por el sistema colectivo en este caso. Evidentemente contribuyen a la optimización de costes, porque de la administración, el coste de gestión, coste de recogida, tratamiento, reciclado, es decir, tenemos unidades específicas de asesoramiento, tanto de clasificación en las plantas de clasificación como a pie de municipio, asesorando a los municipios en la mejora de la gestión de la fracción amarilla, contenedor amarillo y contenedor azul. Evidentemente, se han establecido sistemas globales de trazabilidad y suministro de datos y se ha dado un paso más, yo añadiría, hacia la digitalización, un aspecto tremendamente importante y donde tenemos mucho que caminar todavía. Luego incidiría algo más en ello, pero a veces parece mentira todavía que estemos legislando sin tener claro cuál es el punto de partida. Es decir, si no sé dónde estoy, ¿cómo voy a llegar donde tengo que llegar? ¿Cómo sé cómo voy evolucionando? Si voy en el camino adecuado, es decir, tenemos que partir de unos datos ciertos, consensuados, para construir a partir de ahí y para que las políticas públicas sean las adecuadas. Entonces, falta mucho todavía en el gobierno del dato y en trabajar en una digitalización, hablo en gestión de los residuos en general, ¿no? Cierto que la gestión de los residuos en el ámbito de la economía circular ha sido el foco inicial, sobre todo el primer plan de acción de economía circular. En este segundo se va un poco más allá, también en este segundo plan de economía circular de marzo de 2020, pero lógicamente hay que trabajar muchísimo todavía el dato y la gobernanza del dato. Evidentemente los sistemas RAP, pues comentaba, ¿no? El diseño ecológico en todos los sentidos. Y cierto es, y luego mencionaremos cómo están proyectando la ecomodulación, que es algo que ya normativamente aparece en el reglamento de envases, pero ya se ha venido trabajando, lógicamente, por parte de los sistemas integrados. Por supuesto, algo innegable, ¿no? Cómo han contribuido a la educación ambiental, a la sostenibilidad, a la conciencia social, ya no solo sobre cómo separar para reciclar los envases, sino en términos globales, en términos generales, ¿no? Impulsando la sensibilización, ¿no? sobre la acción climática, sobre el respeto ambiental, sobre la sostenibilidad, ¿no? Diría yo. Y por supuesto, promoción del trabajo verde. Solamente en nuestro país y solamente a través del sistema colectivo de Coembes, 48.000 empleos directos e indirectos inducidos se generan, sobre todo muchos de ellos en lo denominado, que a mí tampoco me gusta especialmente, la España vaciada, pero bueno, es cierto que nos entendemos todos con este concepto, porque al final la gestión del residuo tiene que estar muy cerca de donde se genera, tiene que estar cerca, además es mucho más eficiente también por las emisiones de CO2, por supuesto, y entonces la capilaridad que necesitas es muy amplia, ¿no? A nivel, fijaros que en España hay 100 plantas de clasificación de envases, por ejemplo, ¿no? Con lo cual el trabajo que se está generándose en zonas, pues digamos, pues de esa España vaciada que mencionábamos, ¿no? Por supuesto, se trabaja mucho y es una palanca de conocimiento, de interrelación entre las cadenas de valor, entre los distintos estamentos de la cadena de valor de un producto, ¿no? Es algo fundamental, sirve muchas veces de link, sirve muchas veces de ese pegamento entre unos y otros, ¿no? Bueno, hablábamos de muchas veces cuando pensamos en Ecoembes o en Ecovidrio, que están situados ahí, no tenemos la perspectiva a lo global europea, ¿no? Que evidentemente es donde más se ha desarrollado la responsabilidad ampliada del productor y los sistemas de responsabilidad ampliada en todos los países europeos, como veis. EXPRA es la Asociación Europea
del punto verde, que los aglutina, y luego entraremos en el detalle, pero al final, aunque las tasas y los sistemas de aplicación y la financiación, incluso los colores de los contenedores no coinciden en muchos casos, pero el concepto es el mismo, es un concepto paraguas. Y de hecho, fijaros que uno de los aspectos determinantes que tiene que trabajar la Comisión Europea el año que viene, porque otra de las cosas que me gustaría señalar es que todo esto va muy rápido y sobre todo la rueda normativa va muy rápido. Están pensando incluso en unificar o la posibilidad de unificar las fracciones de recogida, de separación de residuos, ¿no? Y de los colores de los contenedores, podría ser, ¿no? Es decir, vamos a ver, porque es desde luego una decisión importante, pero fijaros que se está planteando a nivel europeo, ¿no? Debido a la variabilidad que hay ahora. Bueno, lo señalaba antes, ¿no? Es el mismo concepto, responsabilidad ampliada del productor, pero aplicada de forma muy diferente según los países. Es decir, Ecoembes es una organización sin ánimo de lucro, pero en otros países hay sistemas colectivos, en Alemania sobre todo, hay sistemas colectivos con ánimo de lucro, hay sistemas colectivos que gestionan la recogida de los residuos, hay otros que no. Hay algunos que funcionan vía tasas, lo que os decía, hay otros que funcionan vía convenios con las entidades locales. Es decir, la variabilidad es absoluta, el concepto es el mismo, pero en cada país, y yo creo que esa es la riqueza un poco del concepto, se ha ido adaptando al modelo de funcionamiento y a la relación, bueno, y a la colaboración público-privada entre la industria y entre las administraciones, ¿no? A la hora de llegar al mejor acuerdo, al mejor consenso, a la mejor estructura, ¿no? Para funcionar, al mejor marco. Estoy hablando fijaos, de marcos de colaboración, ¿no? Es decir, yo creo que una de las cosas que trae sin duda la economía circular es una nueva forma de colaborar, una nueva forma de competir también. Y Ecoembes es eso. Ecoembes, de hecho, nuestro lema es el poder de la colaboración, porque al final estamos en medio de una cadena de valor por supuesto, las empresas y tratando de asumir esa responsabilidad que depositan en nosotros, de las administraciones públicas con las que tienen la competencia en gestión de residuos y con las que conveniamos a la hora de implementar contenedores, a la hora de desarrollar iniciativas de concienciación, etcétera. Y, por supuesto, los ciudadanos, que son los que al final todos somos ciudadanos, todos separamos en el hogar y llevamos a los contenedores correspondientes, ¿no? Y, evidentemente, la fase final, la parte de las plantas de selección, comentaba que hay 100 en nuestro país aproximadamente, y los recicladores, o sea, esa industria recicladora que permite transformar esos residuos para que puedan integrarse en las cadenas productivas de nuevo, es decir, dando sentido a la circularidad de los envases. Con lo cual, son estructuras, yo considero, ya sin duda alguna, del siglo XXI. Muchas veces hablamos de colaboración público-privada y a veces se nos hace difícil pensar en ejemplos claros. Aquí tenemos uno, y además con una dimensión enorme por la cantidad de empresas que participan, por supuesto, todas las administraciones locales y regionales a nivel nacional y los 47 millones de españoles. Es decir, es una colaboración público-privada de gran dimensión, como podéis imaginaros, ¿no? Evidentemente, estas estructuras se verán más en el futuro para muchas otras cosas. Es decir, no solo en este ámbito, pero desde luego en el ámbito de la economía circular se verá mucho a la hora de trabajar, a la hora de, por ejemplo, desarrollar nuevos centros de innovación, de desarrollo, de aplicación de nuevas innovaciones, de impulsar startup o proyectos de ecoinnovación. Tiene que funcionar de forma mucho más cercana la colaboración público-privada y privada-privada también, no lo olvidemos. Bueno, dentro de este contexto colaborativo, no quería centrarme demasiado en Ecoembes, por supuesto, pero no puedo dejar de presentar lo que son algunos datos. Lo digo por contextualizar muchas veces la labor que se lleva a cabo, ¿no? Es decir, hablamos de que en nuestras ciudades ya hay casi 600.000 contenedores amarillos y azules, es decir, envases de plástico, latas bricks amarillo, envases de papel y cartón azul.
Eso es lo que gestiona Ecoembes. Y además más de 45.000 puntos que nosotros llamamos recogidas complementarias o fuera del hogar, que son aquellos puntos donde se generan envases que están fuera de los sistemas de recogida municipal. Y hablo de hospitales, hablo de estadios de fútbol, hablo de universidades, hablo de centros penitenciarios, hablo de bibliotecas, hablo de centros escolares, hablo de empresas. Es decir, todo aquel entorno donde se genere envase que esté fuera de los sistemas municipales. Es decir, lo que no queremos es que se desaproveche ningún envase, que ningún envase vaya a vertedero, que lógicamente es la última opción deseable, con lo cual tratamos de conveniar con toda aquella organización, organismo que pueda ser un posible generador, es decir, los aeropuertos, generador de envases, pues evidentemente hay contenedores, esos contenedores funcionan, se recogen selectivamente y se reciclan, ¿no? Con lo cual es fundamental el apoyo que dan esos 45.000 puntos, ¿no? Luego, en cuanto a datos en cuanto a toneladas, ¿no? Es decir, para que veáis un poco la dimensión. Por ejemplo, el año pasado, el año 2020, un año, como sabéis, pues digamos atípico, por no centrarnos mucho en él, pero fijaros que la recogida selectiva se incrementó un 8%, incluso más en algunos puntos, a través de contenedor amarillo, azul un poco menos, en nuestro país, ¿no? Yo creo que, bueno, pues quizá el mayor consumo en el hogar, el tener quizá más tiempo a la hora de separar en el hogar, pues y también el nivel de concienciación, ¿no?, que pudo traer una pandemia como la que vivimos, pues impulsó a la gente a concienciarse más y a colaborar más con el sistema de reciclaje de envases, ¿no? Es decir, estamos hablando de casi 1,5 millones de toneladas de envases que fijaros lo que puede pesar un envase, pues os podéis imaginar la cantidad, ¿no?, de toneladas que se pueden recoger, ¿no?, a través de esos 400.000 contenedores amarillos y 230.000 azules, ¿no? Una pizca sobre innovación, ¿no? Es decir, y citaba a Peter Drucker sobre cómo construir el futuro. Evidentemente, lo que tenemos no es suficiente y el modelo está en permanente evolución. Eso es absolutamente claro, ¿no? De hecho, en el año 2017 inauguramos para lo que fue entonces el primer laboratorio de economía circular en Europa, denominado como tal. Evidentemente trabajaba en otros laboratorios en ámbitos de la economía circular, pero que se denominara de esa forma en la ciudad de Logroño. Bueno, pues lo inauguré Ecoembes, sobre todo focalizado en el envase y focalizado en 4 líneas de trabajo bueno, pues muy claras, ¿no? Uno de ellos, toda la parte del ecodiseño que mencionaba anteriormente, con distintas iniciativas. Cada uno de estos marcos tienen iniciativas que han ido desarrollándose en uno u otro sentido durante estos años. Evidentemente, ciudadanos, es decir, en el ámbito de las campañas, de la concienciación, de la participación ciudadana, de saber qué opinaba, qué dudas tenían el ciudadano, se ha trabajado mucho también en ese ámbito. El ámbito del smart waste, es decir, cómo podemos optimizar la recogida. ¿Cómo podemos, cuando un camión de recogida del contenedor amarillo, como se ve en la foto, salga a recoger, se puede predecir cuál va a ser la mejor ruta, la óptima, en función de la carga de los contenedores? Pues ya se está haciendo. Es decir, para optimizar sobre todo tanto el consumo como pues el consumo en cuanto a, me refiero del vehículo, como en cuanto a tiempos y en cuanto a optimizar el funcionamiento de los contenedores. Incluso cómo poder ubicar los contenedores de la mejor forma posible en una ciudad, en un municipio, de tal forma que moviéndolos o acercándolos o separándolos de uno u otro punto puedas recoger más o menor cantidad, ¿no? Es decir, todo esto se está estudiando a través del Smart Waste y en algunas ciudades ya está funcionando, ¿no?, con proyectos piloto de distinto tipo. Y por supuesto los emprendedores, es decir, cierto que hemos desarrollado o participado o impulsado o puesto en contacto, porque al final de lo que se trata es que el Circular Lab sea un marco de colaboración, o sea, un centro neurálgico donde todo el que quiera
proponer, todo el que quiera aprender sobre economía circular del envase tenga su sitio, ¿no? Y entonces sí, hay más de 200 proyectos que se han trabajado con distintas universidades, ecoemprendedores, startups en distintos ámbitos del ecodiseño, de la educación ambiental, de la propia recogida, de la clasificación de envases, y continúa incluso de los materiales, tipologías de materiales en los envases. Bueno, creo que esta es sin duda alguna la palanca que nos va a ayudar a hacer esta transformación de esa economía lineal a la economía circular, ¿no? Bueno, un ejemplo que os puedo poner. Además, este nuevo modelo, esta nueva implantación de modelo tiene escasamente 2 semanas y es lo que se llama un Smart Ring, que ya está implantado en una ciudad en Sant Boi, en una ciudad catalana, porque al final estamos vinculando un proyecto Reciclos, un proyecto de incentivación del reciclado, vía incentivos sociales y ambientales siempre, por supuesto, y una digitalización que al final, si pensáis solamente en los fondos Next Generation y hablamos del 40% transición ecológica o el 30% casi para la digitalización, es que son los dos planos en el que hay que trabajar, ¿no? Transición ecológica y digitalización. Y por eso es importante desarrollar este tipo de tecnologías, probarlas, que el usuario vaya asumiéndolas, porque desde luego aquí está el futuro, ¿no? Bien, y sí quería finalizar esta posición con la última parte, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde va la responsabilidad ampliada del productor? ¿Cuáles son los marcos normativos que actualmente están en debate en nuestro país, porque todavía no están cerrados? ¿Y cómo se recoge esa responsabilidad ampliada? Es decir, ¿cómo se va a amplificar muchas de sus obligaciones y cómo se va a desarrollar en otros flujos de residuos, ¿no? Bueno, por supuesto, en Europa, pues desde el Green Deal hasta los planes de economía circular. Y ya os anticipo ahí la nueva directiva de envases, que nada más y nada menos va a estar en marcha en el 22, Q1, Q2. Tendremos el texto, y la nueva directiva de residuos en el año 23. Por eso decía que la rueda corre muy rápido, hay que adaptarse rápido. Los objetivos son muy ambiciosos y muy a corto plazo, y desde luego estamos en un periodo tremendamente convulso a la hora de tomar decisiones y de acertar, ¿no? No solo de actuar, sino también de acertar. En España actualmente, bueno, tenemos la estrategia de economía circular, tenemos el primer plan de acción 21-23 y tenemos abiertos la transposición de directivas de la Unión Europea a través de la Ley de Residuos y el Reglamento de Envases. Luego, evidentemente, hay muchas normativas regionales que se están trabajando actualmente, tanto de economía circular, cambio climático, residuos, todos tienen alguna derivación importante hacia la economía circular. Algunas ya están en marcha y otras se trabajarán bastante a raíz de que se cierren los marcos normativos nacionales, con lo cual, pues va a ser continuo, sin duda alguna, la actividad normativa sobre la economía circular y la responsabilidad ampliada de nuestro país. Bueno, en términos globales y desde muy arriba, podemos hablar de 4 grandes novedades en las directivas de residuos. Evidentemente hay nuevos objetivos que se han vinculado a 25, 30 y 35. Objetivos tremendamente ambiciosos y además, a mitad una vez que salió la directiva, se decidió cambiar el punto de medida, con lo cual te han cambiado las reglas del juego a mitad de la partida. Va a ser más exigente ese punto de medida. Creo que también tiene más sentido porque se va a hablar de reciclado, de lo efectivamente reciclado, y desde luego las tasas a nivel general bajarán a nivel europeo, ¿no? Como no puede ser de otra forma, ¿no? Porque vas a incorporar ciertas mermas que antes no incorporabas, nada más. Bueno, por supuesto, se apuesta de forma determinante por las recogidas separadas, ¿no? En todos los flujos de residuos, como comentaba ahí. Bueno, la responsabilidad ampliada va a crecer en cuanto a la asunción de costes que va a tener que asumir a partir de ahora, ¿no? Y también va a tener que asumir más requisitos administrativos, de información. Bueno, vamos a ver cómo finalmente se aterriza en la normativa nacional, ¿no? Hay algunos que de luego son muy mejorables, ¿no? Viendo los borradores que están sobre la mesa. Y luego, bueno, por supuesto, habréis oído hablar de la directiva
la mal llamada single use plastic, plástico de un solo uso, y que bueno, pues pone el foco en determinados envases y determinados productos de plástico con determinadas medidas de marcado, de reducción en la generación, bueno, etcétera. Hay diferentes, pero bueno, es bastante relevante porque yo creo que también anticipa un poco el camino de lo que puede llegar a venir, ¿no? en esa nueva directiva de envases. Veremos, ¿no? Hasta qué punto. Bueno, objetivos, pues fijaros. Es decir, aquí hay objetivos, bueno, empezando por reciclos municipales, ¿no? Residuos municipales, sabéis que es la bolsa gorda, los 23 millones de toneladas en este país, donde entran, en los residuos municipales entran cualquier tipo de residuo, en general pueden ser recogida separada o no. Bueno, pues se habla de esos 50 en el 20 que ya no hemos cumplido, que estamos en el 35, hablo de la bolsa grande, y luego 55, 60 y 65, ¿no? Con un máximo de vertido, fijaros, en el 2035 al 10%. Estamos tan solo estamos en España, en este país, aproximadamente vertiendo el 50% de los residuos municipales, 50%, la mayor parte, lógicamente, la fracción orgánica, ¿no? Fijaros ese dato, ¿no? La fracción orgánica va a ser obligatoria a partir del 23. El 23 es realmente pasado mañana. Hasta ahora, evidentemente, hay algunas comunidades que han avanzado bastante en esta implantación obligatoria, o en otras no tanto, ¿no? Vamos a ver, yo dudo que se cumpla con la implementación tan capilar como se pretende en el 23, ¿no? Luego hay objetivos para recogida de envases, recogida selectiva de botellas de plástico, fijaros, sobre un envase concreto, han fijado unos objetivos al 25 y al 29 dentro de la directiva SUP. Bueno, son objetivos que se van a transponer, lógicamente, a la normativa nacional y que va a ser vinculante para los países miembros. Bueno, muy relevante me parece la estrategia española de economía circular, ¿no? Que incluso ha tardado más de lo que nos hubiera gustado, ¿no? Ojalá lo hubiéramos tenido hace más años, ¿no? Pero fijaros, a mí me gusta porque amplifica mucho el marco y habla de objetivos tremendamente relevantes, ¿no? Es decir, fijaros en reducir el 30% del consumo nacional de materiales, tomando como año de referencia el 2010, un 30%, hablo de 2030, o reducir la generación de residuos en un 15%, ¿no? O incrementar la reutilización en un 10%. Bueno, son objetivos tremendamente ambiciosos. Luego ya sabéis que ha salido el plan 21-23, los planes trienales, donde aterrizan o tratan de aterrizar un poco más tanto estrategias como planteamientos, ¿no? Antes lo ponía de manifiesto, los indicadores, es decir, tenemos objetivos, lo que no tenemos tan claro es cómo medirlos. Desde luego, ahora no hay datos oficiales, aunque oficiosamente el Ministerio, lógicamente, tiene que reportar a la Unión Europea, pero ha faltado durante todos estos años que el propio Ministerio oficializara todos los datos, tanto los de generación como los de recogida, como los de reutilización, como los de reciclado. Es decir, que sean oficiales y que todos partamos de los mismos datos. Vamos a ver en el futuro cómo se camina en ello, ¿no? Es decir, es verdad que hay un modelo ya planteado muy básico, a mi modo de ver, que tiene que lógicamente se irá incrementando y optimizando a futuro. Y, por ejemplo, ha sido una oportunidad perdida el primer plan de acción de economía circular, ¿no? Es decir, no tenemos la casilla de salida de ese plan. La pena es no haber puesto una cifra para que luego podamos ver cómo avanzamos en circularidad. Fijaros que la Comisión Europea aporta un índice global de circularidad del 12%, del 12%. Fijaros si estamos lejos todavía, del 12% únicamente. Bueno, pues lógicamente si no se mide no se puede mejorar, con lo cual debemos trabajar mucho en ello. Bien, y ya por centrarnos en los dos proyectos fundamentales que tenemos sobre la mesa, en el ámbito de la economía circular y en el ámbito de la responsabilidad ampliada, tenemos por un lado la ley, que está ahora mismo en trámite parlamentario, el proyecto de ley de residuos, tiene un capítulo entero, el capítulo 2, requisitos generales aplicables al régimen de la responsabilidad ampliada del productor. Esta ley, evidentemente, como veis ahí, tiene un objetivo y una finalidad en el artículo 1, ¿no? Que habla de reducción de residuos
en especial para determinados productos de plástico, proteger el medio ambiente y la salud humana y efectuar la transición a una economía circular para garantizar el funcionamiento eficiente del mercado interior y la competitividad de España a largo plazo. Es decir, está incluyendo la variable en cuanto a mi modo de ver, en cuanto a que la economía circular no es solo una política ambiental, es una política de desarrollo, de competitividad, de generación de empleo, ¿no? Creo que es algo indudable, ¿no? Evidentemente, las directivas se transponen de forma diferenciada. Por un lado, en la ley incorpora determinados aspectos de la directiva de plásticos, de la 904 de Single Use Plastic, y luego la directiva de envases que se va a transponer a través de un reglamento ministerial. Bueno, en la ley, como decía, pues ahí hay determinados aspectos que inciden en el coste, en nuevas partidas a financiar, en la propia organización de los sistemas colectivos, en extender la responsabilidad ampliada a otros flujos. Al final, lo que viene a poner de manifiesto es que la RAP se va a amplificar en todos sus ámbitos, ¿no? La responsabilidad ampliada del productor, y que tiene una relevancia absoluta en esta ley de envases, en esta ley de residuos, absolutamente trascendental, ¿no? Que podemos hablar de que es la primera ley que realmente va a abordar o va a sentar la primera piedra para el tránsito a la circularidad, con lo cual tiene mucha importancia, y uno de los aspectos capitales va a ser la responsabilidad ampliada, ¿no? Hay distintos aspectos, algunos son específicos, comentaba, y otros que lo abordan de forma transversal, pero desde luego es un concepto que está muy presente en la ley de residuos, ¿no? Presumiblemente se aprobará a mediados, primer trimestre, mediados del año 22, ¿no? Cierto con retraso, y sobre todo porque enseguida tenemos ya nuevas normativas europeas, ¿no? Que nos obligan a seguir moviendo la rueda, ¿no? Luego está, por supuesto, el proyecto ley que no podía dejar de presentarlo porque para nosotros es absolutamente trascendental. El proyecto ley perdón, el proyecto de Real Decreto de envases, es decir, que está, como sabéis, en trámite parlamentario. Bueno, acaba de terminar consulta pública y ahora mismo el Ministerio lo tratará entiendo yo, de ir mejorando, optimizando algunos de los aspectos que tanto en la consulta pública como a través del trámite del TRIS, es el trámite europeo de verificación sobre impacto en el mercado interior, más los apuntes que le puede hacer el Consejo de Estado, etcétera, pues puede ir incorporando. Evidentemente, el título más dentro del reglamento, de este reglamento de envases, habrá otros reglamentos para otros flujos, por supuesto. Este ha sido el primero. Fijaros que tiene el título 2 y es el título quizá con mayor peso dentro de este reglamento, ¿no? Con lo cual, bueno, pues evidentemente no se entiende no se entiende el reciclaje, no se entiende la economía circular sin la responsabilidad ampliada y los sistemas colectivos que la articulan, ¿no? En la normativa queda patente, ¿no? Bueno, no voy a entrar en detalle, pero solo algunos apuntes, ¿no? Es decir, es cierto que los Estados miembros tienen capacidad para ampliar objetivos, por ejemplo. Bueno, pues eso ha hecho. Se marcan objetivos de recogida separada que no están recogidos en directivas, por ejemplo, a través de este texto, ¿no? También se va más allá en los costes a asumir por parte de los sistemas colectivos. Sistemas colectivos que al final, pues lógicamente, se van a trasladar de una forma o de otra a toda la cadena de valor, sin duda alguna, ¿no? Con lo cual, cuanto más eficientes sean y más alineados con el cumplimiento de objetivos, mucho mejor, ¿no? Es verdad que añade ciertas complejidades, en algunos casos mucha, porque cuando hablamos de envases, de este reglamento de envases, no solo para envases domésticos, hablamos también de envases comerciales e industriales, con sistemas que aún no se han creado, pero evidentemente se crearán a futuro. Y bueno, yo creo que hay que equilibrar un poco también cuáles son las obligaciones y requisitos para todos, ¿no? Hay también otras medidas RAP sobre el funcionamiento de los scrap que al final pues vienen en algunos casos a normalizar y en otros casos pues quizá a restar flexibilidad quizá al funcionamiento de los scrap, ¿no? Vamos a ver finalmente cómo quedan, pero en algún caso quizá bueno, pues limite la capacidad de negociación, la capacidad de gestionar y de llegar a acuerdos, ¿no? Con las administraciones locales o con la cadena de valor a la hora de implementar la responsabilidad ampliada. Bueno, ya por último,
no quería dejar de acabar con cuál creemos que son las palancas de desarrollo de tanto de sistemas colectivos como de responsabilidad ampliada, ¿no? Es decir, fijaros que en nuestro país hay actualmente 20 sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor para distintos flujos de residuos. Evidentemente, en los próximos años se van a crear decenas de ellos en el ámbito, por ejemplo, de envases comerciales, industriales, textil, muebles enseres, cigarrillos, aparejos de pesca, etcétera. Es decir, yo creo que como elemento tractor hacia la circularidad, pero además también generador de empleo, de competitividad, es decir, va a ser un elemento decisivo en los próximos años, ¿no? Entonces, yo creo que para nosotros hay tres palancas fundamentales en este desarrollo, ¿no?, de los scraps, ¿no?, y de la responsabilidad ampliada. Uno es sin duda que la normativa sea circular, es decir, no podemos pretender alcanzar la transición a la circularidad con normativas lineales. ¿Y qué implica la normativa circular? Pues implica evaluar los impactos previamente, implica armonizar normativa y seguridad jurídica, implica partir de datos, implica roles y responsabilidades que comentaré luego, implica lo que hablábamos, otra forma de colaborar, otra forma de participar, ¿no? Con lo cual es fundamental. Otra parte, al final estamos hablando de roles y responsabilidades. Cada agente de la cadena de valor, desde las administraciones públicas hasta los productores, desde los recicladores hasta los sistemas integrados, desde los ciudadanos hasta la distribución, todos tenemos roles y responsabilidades que tenemos que asumir. Entonces es fundamental que quede claro cuáles son esos roles y responsabilidades, porque lo que no se puede achacar a una parte todo el peso, porque si no se desequilibra mucho el sistema y se vuelve ineficiente. Con lo cual es fundamental que haya obligaciones y responsabilidades bien definidas, no solo para envasadores, lo que decía, para todos los agentes de la cadena de valor, ¿no? Y luego en cuanto a costes, y hablo de costes en término amplio, lógicamente, ¿no? Sociales, económicos y ambientales, ¿no? Es decir, es fundamental la eficiencia de los sistemas a todos los niveles y sobre todo evaluar mucho cómo repercuten ambiental y socialmente en cada uno de los casos. Con metodologías claras, eficientes, técnicamente adecuadas, es decir, creemos que estos son los tres pilares para el desarrollo adecuado de la responsabilidad ampliada y de los scraps, ¿no? Bien colectivos e incluso bien, yo diría también individuales, ¿no? Como puede ocurrir en el futuro. Bien, y por mi parte, yo creo que nada más. No sé si me he ajustado a tiempo, creo que sí. Muchísimas gracias y estoy abierto a vuestras preguntas. José Julio, Luis. ha estado muy bien. No te preocupes por el tiempo, que ha estado más que suficiente. Además, yo creo que ha merecido también la pena toda la espera que hemos tenido con los pequeños fallos del principio y demás. Voy a trasladarte, son ahora mismo las 7:10, según mi reloj, tenemos tiempo hasta las 7:30 para contestar algunas de las preguntas que nos han venido a través del chat de la aplicación. Y si se voy a trasladar la primera de ellas, que dice que, hola, buenas tardes, ¿cómo crees que se puede solucionar la falta de datos a las que has hecho referencia y qué dos medidas consideras tú que podrían ser las fundamentales a desarrollar? Y mira, tenemos que hacer esto y esto por encima de todo. Y bueno, y a partir de ahí supongo que muchas más cosas, pero vamos, pregunta sobre todo de esa forma. Pues sí, bueno, tanto en la ley como en el reglamento de envases se va a caminar a través de, por ejemplo, un registro de productores de producto, es decir, que hay un registro oficial de todos aquellos que ponen productos en el mercado, y luego a través de sistemas digitalizados, le llaman el ESIR, que al final lo que trata es de registrar cuál es la trazabilidad de la gestión de los residuos. Son dos herramientas fundamentales que se marca el Ministerio, ¿no? Es cierto que los tiempos son muy cortos y ojalá tuviéramos ya funcionando esos sistemas, ojalá, y ojalá funcionen adecuadamente. Yo creo que ha sido una pena el legislar sin tener esos datos de inicio, ¿no? Porque al final es complicado, ¿no? Es un poco legislar en la incertidumbre, ¿no? Y con lo cual eso puede desviarte un poco del camino, ¿no? Pero yo creo que eso sería absolutamente fundamental. Luego, nosotros estamos desarrollando con Indra algún proyecto de integración de todos los datos para que toda la cadena de valor pueda
pueda tener datos sobre la gestión, sobre dónde está, dónde se genera cada residuo. Veíamos antes el contenedor a través del Smart Ring, que puede decirnos cuándo se genera un envase, dónde se genera, qué tipología de envase, qué tipo de material. Es decir, que luego habrá que tabular toda esa información, porque al final no se trata de generar información por generarla, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos en camino, ¿no? La pena no haya sido hacerla antes de esta primera piedra, que es de esta ley de residuos y de este reglamento, pero esperamos que en breve, en 1, 2 años máximo, tengamos todos los datos claros y podamos tomar decisiones acorde a lo que digan unos u otros, ¿no? Justo en esa misma línea hay otra pregunta de la gente que se ha quedado un poco sorprendida, sobre todo porque dice, has estado hablando, estamos ahora mismo en el Congreso de los Diputados con la ley de residuos que se aprobará en el primer trimestre del año que viene, se supone, junto con el Real Decreto, ¿no?, de envases, pero de repente dices que en 2023 hay una nueva directiva. Claro, ¿no? Como decir, vamos a ver, entonces vamos retrasados, esto quiere decir que nosotros vamos a adelantarnos a lo que vaya a decir la directiva y ya vamos a adaptarnos, o directamente estamos ahora mismo acabando una directiva de residuos que realmente no va a tener recorrido de acuerdo a las exigencias que tiene Europa el año que viene. Y luego, bueno, exactamente, tanto con la directiva de residuos como con el Real Decreto de Envases, que es peor todavía. Lo aprobamos en el primer trimestre de 2022, pero en el propio 2022, según te he creído entender, sale una nueva directiva de envases. O sea que pueden hacer el niño muy malito, por así decir, ¿no? Con necesidades de respiración asistida para poder seguir hacia adelante. Cuéntanos, Julio. Sí, la verdad es que, bueno, pues es inexplicable. Cierto que, por ejemplo, los periodos de transposición de la directiva son 2 años. En junio del 2020 ya finalizó la de la ley de residuos y en junio del 21 ha finalizado la del reglamento de envases, ¿no? La de la directiva de envases, me refiero, ¿no? Y la directiva SUP en concreto. Con lo cual, vamos más que retrasados, evidentemente. Esto lo que genera es cierta inseguridad jurídica, porque cuando se empiece a aplicar, todavía no hemos cerrado la ley, y todavía no hemos cerrado el reglamento, y estamos hablando de mediados del año que viene, aproximadamente. Es difícil de calcular el mes exacto, pero podemos estar hablando de marzo ley, junio reglamento, o quizá un poco más. Y es posible que ya haya salido el texto a consulta pública, fijaros, de la nueva directiva de envases. Claro, yo no sé, por ejemplo, ya estamos viendo algunas estrategias de economía circular, por ejemplo, a nivel regional, que están incorporando aspectos de directivas que todavía no han sido traspuestas, ¿no? Cuando los tiempos son tan cortos y los objetivos son tan exigentes a corto plazo, desde luego tendríamos que hacer todos un esfuerzo, evidentemente a nivel legislativo, sobre todo, por tratar de adaptarnos a la normativa europea lo más rápido posible, porque además estamos en un mercado europeo. Es decir, tenemos que armonizar muchas cuestiones, no podemos estar funcionando a velocidades distintas, ¿no? Es decir, y ya sabemos que hay muchos países que han traspuesto las directivas, nosotros seguimos todavía debatiendo sobre ellas, ¿no? Es inexplicable. No pasa solo en este ámbito, desgraciadamente, pero bueno, como es el que nos afecta, pues tenemos que señalarlo. Claro. Entiendo, Julio, entonces que, a ver, tenemos unos plazos para transponer directivas, esos hay que cumplirlos, pero prácticamente el trabajo político, por así es decir, vete preparando que nada más que apruebes una, tienes que empezar con la otra para adaptarte. Sería lo lógico para armonizar, como dices tú, con las comunidades autónomas y para armonizar con Europa. No esperar a último momento como nos suele pasar muchas veces con las directivas, ¿no? Sí, además, fíjate que no lo hemos señalado bastante, creo yo, pero es que la economía circular es una gran oportunidad. Claro. Es una gran oportunidad para todos, para todos. Es decir, fijaros, por ejemplo, nosotros tenemos muchas consultas de países sudamericanos que están trabajando en desarrollar sistemas colectivos de responsabilidad ampliada o normativas sobre responsabilidad ampliada o plantas recicladoras o plantas de clasificación de envases y lógicamente vienen a España a buscar profesionales en el ámbito de la economía circular porque ellos es el marco que ya están abrazando. Ellos cuentan el mismo relato que nosotros, aunque están años atrás, desgraciadamente, tanto en la gestión de los residuos como en la aplicación de los principios de circularidad, pero tienen el mismo relato.
Es decir, ellos están abrazando el concepto que nosotros todavía estamos tratando de implementar. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a ser más ágiles en determinados aspectos, porque además perdemos oportunidades. Los fondos Next Generation van muy vinculados a todas las iniciativas en el ámbito de la economía circular, y no creo que tengamos muchas oportunidades tan claras como la aplicación de estos fondos y un marco tan claro como la economía circular para crecer, sinceramente. Una de esas líneas, por ejemplo, que la has destacado tú también ahora que estáis llevando a cabo desde Coembes, sería la línea esta de reciclos. Sería decir, no empieces como empezamos nosotros, sino empieza ya con estas cosas avanzadas de las que hemos aprendido nosotros por la experiencia. Y en esa línea nos pregunta que si tienes datos de cómo están funcionando las experiencias piloto que estáis tratando con el tema de reciclos. ¿Y qué esperáis realmente de ello? ¿Esperáis que mejore mucho la recogida? ¿Esperáis que sea una medida, pues, ¿qué esperáis? No te digo más. Sí, no, por supuesto. Bueno, la experiencia de reciclos, que es una innovación que se basa y se fundamenta en el incentivo, ¿no? En un incentivo que luego tiene el ciudadano por separar botellas y latas. Va muy enfocado, lógicamente, a los objetivos marcados sobre todo de botellas de plástico, de botellas de PET, en directiva, en normativa. Trata de complementar el sistema. Lo bueno que tiene es que su implementación está siendo más ágil porque se basa en los contenedores amarillos que ya están y no necesita otro tipo de infraestructura. Es decir, la infraestructura ya está. De hecho, ya está a disposición de 4 millones de habitantes en este país, en municipios de todas las comunidades autónomas. Empezamos hace 8 meses aproximadamente. Empezamos a tener datos ya más consistentes. En algunos casos es verdad que también los entornos, la situación, el tipo de incentivos, son incentivos, cuando hablo de incentivos, son incentivos locales que se negocian con cada ayuntamiento, como puede ser la recuperación de un parque forestal o el banco de alimentos, o últimamente ayudas a los damnificados por el volcán de La Palma. Es decir, ese tipo de incentivos. Y los datos son muy prometedores, ya no solo en la fracción que estás demandando, que son las botellas y las latas, sino también es un efecto tractor hacia el resto de los envases que van a contener amarillo, ¿no? Entonces, nosotros creemos, y es la apuesta no solo nuestra, sino de toda la cadena de valor, por alcanzar esos objetivos y seguir evolucionando el sistema, porque no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos, ¿no? Ya sabes lo que decía Einstein, ¿no? Si quieres hacer cosas distintas o resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes, no seguir haciendo lo mismo, ¿no? Tenemos que estar en continua evolución y en esas estamos, evidentemente. No sé, Julio, estoy muy aventurado a decir que con este sistema la gente ve un fundamento, una razón a la separación, mientras que de otra forma, pues bueno, lo único que veía es que lo colocaba donde le decían, pero tampoco veía que sirviera para nada. Y aquí ven a lo mejor una mayor utilidad. No lo sé si también... Bueno, en cierto modo, es verdad que es un aliciente más. Estoy de acuerdo que puede ser un giro más para ese 20-25% todavía de la población que sabemos que no termina de separar en el hogar de forma continua y diaria, ¿no? Pero yo creo que también es un paso más para el compromiso municipal, para el compromiso de las entidades locales, porque al final hablamos del compromiso de toda la cadena. Por muy comprometido que esté un agente, si no lo está en el resto de la cadena, de poco valdrá. Con lo cual, es también una forma de involucrar, de hacerles partícipe de forma directa a través de incentivos que ellos seleccionan, ¿no? Imaginaros pues, la construcción de un parque infantil, de una biblioteca, es decir, de lo que ellos consideren y que sus vecinos lo van a ver en su entorno más cercano, ¿no? Es decir, con una placa que ponga, pues, lo reciclado este año supone o nos ha traído aquí a este parque o estos 100 árboles o lo que sea, ¿no? Es decir, con lo cual yo creo que es tanto para el ciudadano como para el municipio, ¿no? A nivel general. Pues muy relacionado justo con lo que estás diciendo, nos pregunta también por otro lado si España, consideras que España está en disposición de cumplir con los objetivos de reciclaje y los objetivos en general de economía circular que tiene planteadas la Unión Europea. Bueno, ¿Cómo lo ves? ¿Llegaremos? ¿No llegaremos? ¿Cómo lo ves? En estos casos somos muy pesados en Ecoembes, ¿no? Por poner los apellidos a las cosas, ¿no? Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de tasa de reciclado global de residuos domésticos,
que hablaba antes de que el 50% era 2020 y estábamos en el 34%, pues dudo que en el 25 lleguemos al 55%, absolutamente. Es verdad que se confía mucho en la implantación de la recogida de fracción orgánica, ¿vale? En cuanto a la recogida de envases domésticos propios de Ecoembes, es decir, sobre lo que tenemos adherido, sobre el 1,8 millones de toneladas adheridas, así que son todas las empresas que declaran poner un envase en nuestro país, estamos hablando que 7 de cada 10 aproximadamente estamos recuperando para su reciclado. Veremos con el nuevo punto de medición que anticipaba antes cómo afecta eso a los resultados, ¿no? Es decir, en envases domésticos, que es a lo que lógicamente puedo hablar con mayor conocimiento de causa, estamos muy en el camino, hay que seguir trabajando y seguir, por eso hablaba de reciclos para el cumplimiento a 25, a 27 y a 30, pero yo creo que estamos muy en el camino, mucho mejor desde luego en otras fracciones, ¿no? Absolutamente. Esto gracias sobre todo a los 24 años ya de trabajo, a todas las empresas que han colaborado durante todos estos años con su aportación, a todas las entidades y a todos los ciudadanos, que al final, cuando hace 25 años empezamos a ver contenedores amarillos en nuestras calles, la gente pensaba que era una moda de contenedor, no que servía para otra cosa, ¿no? No sé si te pasó a ti, José Luis. Qué bonitos son ahora que nos han puesto amarillos, ¿no? Sí, sí. Preguntan sobre el Real Decreto de Envases de nuevo, otra de los asistentes. Dices que el Real Decreto de Envases implica unos parámetros que trascienden a la directiva europea. Que si piensas que estos parámetros que ha incluido el Real Decreto de Envase puede ser que se esté adecuando a los objetivos europeos que pueden venir y si esto realmente puede ser puede ser positivo o no, que sean más restrictivos. Bueno, yo creo que es importante seguir la secuencia normativa, ¿no? Es decir, dentro de esta rueda, y aunque vayamos con retraso, lo que no podemos es anticipar o tratar de anticipar con normas que todavía no están traspuestas y que corresponden a otro marco normativo de hace 3 años de la Unión Europea, el tratar de ir anticipando además normas o planteamientos que todavía no están definidos, ¿no? Por ejemplo, fíjate, una cosa tan obvia como la definición de reciclabilidad. Bueno, pues la definición de reciclabilidad no es unánime todavía ni está definida por la Comisión Europea. Con lo cual, todo lo que se vincule a esa definición de reciclabilidad, pues puede caer en una inseguridad jurídica. Con lo cual por eso me refiero a que hay que ser muy respetuoso con la secuencia normativa, ¿no? Es decir, esta pieza tiene su punto dentro de todo el engranaje y ya vendrán las demás, ¿no? El problema es que si amplificas demasiado determinadas disposiciones, obligaciones, etcétera, primero te vas a ir alejando poco a poco de lo que vayan marcando las normas, que es para la inmensa mayoría de los europeos en nuestro caso, y luego evidentemente puedes generar inseguridad jurídica, ¿no? De unas zonas a otras, ¿no? Para toda la cadena de valor, ¿no? Entonces, yo creo que habría que ser más comedido o más riguroso en cuanto a la aplicación de las directivas, ¿no? Es cierto que lo que decía, los Estados miembros tienen capacidad para ajustar un poco, para proponer un poco más de ambición en algún aspecto, pero yo creo que tiene que ser muy medido y comedido y sobre todo valorando muy mucho cuáles son las derivaciones de la decisión. Lo que no puede ser es que eches un vistazo a la memoria de impacto normativo y no te venga ningún informe sobre qué significa y qué implicaciones económicas, sociales y ambientales tiene una medida u otra. Eso es duro. Claro. Sí. Hay dos preguntas más que quiero hacértelas, aunque tenemos 5 minutos, pero creo que vas a tener tiempo suficiente para responderlas. Una de ellas nos la hace Gloria, que dice que Ecoembes es una esta pregunta tenía que venir, Julio. Tú puedes entender que sabías que podía caer esta pregunta. Y dice así, Gloria, Ecoembes aporta en su memoria anual una serie de datos de reciclaje que, como sabe, son cuestionados por algunas organizaciones ecologistas. Y pregunta, ¿quién tiene razón? Bueno, yo no creo que sea cuestión de razones, pero vamos, la pregunta la han hecho. ¿Sabías que iba a haber alguna pregunta de estas? Por Podía supuesto, por siempre supuesto. te caen estas preguntas, así que... Y luego, la última, te la digo ya también, cuál es la última de las preguntas que nos comenta Pedro, que dice que cree que todas estas normativas tienen un alto componente político y que si está contemplado
que en caso de haber un cambio de gobierno pueden producirse algún tipo de cambios en estas leyes y en estas políticas que, bueno, pues que no vayan en la misma dirección de lo que se va a aprobar el año que viene. Bueno, en principio el tema de los datos, ¿no? Es decir, pues es una pena que este debate no se haya cerrado hace años, ¿no? Es lo que comentaba anticipadamente, sobre todo porque de una forma o de otra puede desmotivar, en cierto modo, a todos los que colaboramos y separamos diariamente, ¿no? Es decir, nosotros, los datos, en principio, los datos se componen de un numerador y un denominador, ¿no? El numerador es lo que se recoge y lo que se recoge por los sistemas públicos de recogida, los municipios, son datos de los municipios, no son nuestros. Y luego llega a las plantas de clasificación, que también son de titularidad pública, son datos de las plantas de clasificación, y luego son los datos de reciclado, que es el punto de medición de salida, ¿no?, a esas plantas, ¿no? Y luego está la parte del denominador, que es lo que se pone en el mercado, lo que las 11.600 empresas nos dicen que se pone en este mercado, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que hay empresas que están defraudando porque no están, hay determinados focos de fraude o de no adhesión porque no están cumpliendo con la norma. Es decir, por ejemplo, ¿no? Y en la norma de envases se va a tratar de abordar, ¿no?, que son las plataformas digitales. Por ejemplo, todos los envases que nos llegan de fuera y que no están declarados en nuestro país son envases que se quedan y se gestionan aquí. Con lo cual, pues quizás son desviaciones que habría que integrar o valorar de otra manera, ¿no? Pero bueno, yo creo que confiemos en este registro de productores del Ministerio, confiemos en el ESIR, en este sistema informático de residuos del Ministerio, y que partamos dentro del menor tiempo posible con unos datos consensuados por todos. Es decir, si lo que queremos es partir de un punto inicial todos y dar todos juntos el mismo paso, ¿no? Lo demás, bueno, pues puede haber percepciones, puede haber intereses, puede haber malinterpretaciones, pero bueno, yo creo que vamos en el buen camino. Y luego, con respecto a la segunda cuestión, bueno, al final, evidentemente hay un marco normativo que es el texto de la directiva, pero por otro lado, evidentemente, pues cada gobierno, cada ministerio, cada consejería de un gobierno autónomo tiene su propia ideología, ¿no? Entonces, evidentemente, también influye, incide, sin duda alguna, en un sentido u otro, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que al venir de directivas, la base común es bastante, bueno, pues hay que trasladarla de forma más o menos de forma rigurosa, ¿no?, y recogerla, ¿no? Pero es verdad que dentro de ahí hay la ideología, pues también aparece, ¿no? Es indudable, ¿no? La ideología, hasta el último hombre, ¿no?, de la tierra aparecerá con una ideología o con otra, ¿no? Coincido contigo, Julio, en que, como tú decías al principio, si yo quiero construir buenas políticas, primero necesito buenos datos y esa cuestión hay que solucionarla, y creo que, como tú decías, el camino está ahí. Y en cuanto a la ideología, pues lo que tú dices, a ver, sí, pero yo creo que viene muy marcado el camino desde Europa y eso no se lo salta a nadie, ningún tipo de ideología, eso se cumple sí o sí. Tenemos un minuto para... Si quieres añadir alguna cosilla más para despedirnos, y cuéntame, Julio. Sí, nada, yo simplemente daros las gracias, José Luis y Luis. Ha sido un placer estar como siempre con vosotros. Además, hacéis una labor estupenda por promover la economía circular, que es un término que muchos hablan de él, pero que pocos conocen además como vosotros, y creo que es fundamental, lo vuelvo a repetir, es una gran oportunidad y un gran marco de trabajo y bueno, pues seguir así y por supuesto contáis con nuestro apoyo siempre. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos vosotros por asistir a esta tercera conferencia del ciclo sobre economía circular en espiral de ASIPS, y simplemente emplazaros al jueves que viene para disfrutar de la última de las conferencias de este ciclo, que correrá a cargo, como dije al principio, de Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, y hablará sobre la relación economía circular y agua. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo.